a decir que las causas de justificación, como ya lo habíamos anunciado, son el consentimiento presunto, la defensa legítima, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. En cuanto al consentimiento presunto, ya lo explicamos de alguna manera cuando hablamos del consentimiento como causa de atipicidad y que decíamos que en realidad aquí opera como causa de justificación porque el sujeto ofendido sí es realmente ofendido o puede ser realmente ofendido por no haber otorgado el consentimiento en ninguna forma. Es decir, en realidad cuando hay consentimiento presunto, no hay consentimiento y por lo tanto no hay atipicidad. Lo que pasa es que por las circunstancias de la conducta se puede estimar que de haber consultado al titular habría dado el consentimiento. Y entonces, para efectos de la ley, se justifica la realización de la conducta. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a meternos más en ese tema y vamos a hablar ahora de la defensa legítima. Defensa legítima que es uno de los temas que normalmente ya tenemos medio asimilados como preconceptos todos los seres humanos a partir de cierta edad empezamos a hablar de la posibilidad, por ejemplo, de una defensa propia. Incluso cuando decimos alguien es muy codo, decimos no dispara ni en defensa propia. Es decir, tenemos ya la idea de que eso existe. Y tiene que ver con un instinto de supervivencia y un instinto de conservación que el derecho tiene que reconocer. El ser humano va a tratar de evitarse los daños que le puedan causar otras personas y por lo tanto se le reconoce este derecho. Recordemos que estamos hablando de causas de justificación y por lo tanto estamos hablando de conductas que son lícitas desde el principio. Dice Galo en el chat, en cuanto al consentimiento presunto, la doctrina señala casi siempre el ejemplo de los médicos. ¿De qué otra manera podría presentarse el consentimiento presunto? Mire, tendríamos que pensar, por ejemplo, una persona que vive en un departamento. Vamos a suponer que yo vivo en la planta baja y el vecino de la planta alta se fue de vacaciones y yo ahora que estoy en la casa encerrado por la pandemia, me doy cuenta que se empieza a filtrar humedad en el techo de mi casa y empieza a gotear. Yo no tengo la llave del vecino, pero eso puede indicar que hay una fuga de agua en su departamento. Entonces vamos a suponer que yo voy, abro el departamento con una ganzúa o le pido al administrador que bajo mi responsabilidad lo abra para meter a alguien a que revise a ver si hay un plomero o no. Y se dan cuenta que hay una fuga y la reparan. Ahí no tenemos el consentimiento, vamos a suponer que no teníamos dónde localizarlo, pero yo creo que se puede presumir fundadamente que cualquiera de nosotros preferiría que repararan esa fuga, sobre todo lo está haciendo el vecino, no es un desconocido que se metió a robar, que reparen la fuga y que de esa manera se evite un daño, porque ese daño se iba a producir en la casa del vecino y lo iba a producir en mi casa e iba a tener que responder por los dos el vecino. Entonces, eso me parece que podría ser un ejemplo muy coloquial, muy habitual. ¿De acuerdo? Bueno, regresando a las causas de justificación, recuerden que decíamos, una conducta justificada en realidad es una conducta lícita. Por eso es que a veces uno dice, no es el mejor nombre con el que se conoce una institución. Para mí las causas de justificación, lo correcto sería que se llamaran causas de conformidad a derecho de las conductas típicas. ¿Por qué? Porque son conductas que siguen siendo típicas, pero no son contra derechos, sino son conforme a la norma. También sería aceptable decirles causas de licitud. Quizá el nombre menos adecuado sería el más utilizado, que es el de causas de justificación, porque decimos justificación requiere lo que se hizo mal. Si ustedes, por ejemplo, me dicen ahorita, vamos a suponer que yo les dijera que este fuera mi grupo oficial, que yo les pasara lista y que yo les dijera, si alguien faltó a una sola clase en el curso, no tiene derecho a examen. Vamos a suponer que alguno de ustedes faltó en alguna ocasión durante el semestre y me dijera, oiga, pero yo tengo un justificante. ¿Por qué se habla de un justificante? Porque se omitió una conducta
que se tenía que haber cumplido, quiere decir que se actuó indebidamente o se omitió indebidamente, pero estamos argumentando que hay una circunstancia que explica el porqué del incumplimiento. Pero partimos de que se hizo algo mal, ¿de acuerdo? Si nosotros pensamos en una causa de justificación, tendríamos que pensar de punto de partida es que estamos haciendo algo lícito, es decir, estamos haciendo algo que la ley nos permite. Si en el ejemplo de que ustedes fueran mi grupo y yo no permitiera que hubiera faltas, yo les pidiera a ustedes que me justificaran por qué nunca faltaron, ustedes tendrían que decir que estoy mal. Porque si ustedes nunca faltaron, quiere decir que actuaron como deberían, que cumplieron con las normas. ¿Por qué tienen que justificar su conducta? ¿Tendríamos que hablar de una causa de justificación? Pues evidentemente ahí no. Ahí tendríamos que pensar que el que sí cumplió no tiene que justificar su comportamiento. Cuando nosotros pensamos en una conducta típica pero adecuada a derecho y no contraria al mismo porque hay una causa que la permite, quiere decir que el sujeto que la llevó a cabo nunca violó la ley. ¿Por qué tendríamos que justificar su conducta? Pero bueno, lo manejamos así porque así es como se maneja normalmente, incluso en la ley. Ustedes ven que el artículo 29 nos habla de causas de justificación. El artículo 15 en el federal, que no cataloga las causas de exclusión por cada elemento del delito, pero podríamos pensar en que cuando nos habla del error de prohibición, por ejemplo, nos dice que uno de los supuestos es cuando el sujeto considera que su conducta está justificada. Es decir, sigue hablando de causas de justificación. Ahora, recuerden que a diferencia de la antijuridicidad como elemento del delito, en el que dijimos que solamente se analizaba desde el punto de vista objetivo, con las causas de justificación dijimos que tenía que haber un aspecto subjetivo. Es decir, la persona tiene que actuar a sabiendas de que está actuando dentro de la causa de justificación. ¿De acuerdo? Yo les ponía como ejemplo a mi grupo que, por ejemplo, si yo salgo de mi casa y me encuentro a una persona jugando a las canicas allá afuera, a lo mejor yo salgo porque tengo que ir a comprar una medicina, vamos a suponer, pero me da coraje que la gente no esté guardando el distanciamiento social y digo, bueno, si se quieren morir, mejor los mato. En lugar de que vayan a una fiesta a las águilas, de una vez les doy un balazo y les ahorro una lana. Entonces, le doy un balazo a uno de ellos. Bueno, ahí pensaríamos que mi conducta está justificada. Por supuesto que no. Sería totalmente antijurídica. Pero vamos a suponer que esa persona en realidad estaba haciéndose loco afuera de mi casa, disque jugando a las canicas, porque estaba esperando a que yo saliera de mi casa, porque él me iba a matar. Entonces, cuando él me ve, él incluso se lleva las manos a las bolsas para sacar el arma de fuego, pero yo no le di tiempo y lo maté. Es decir, desde el punto de vista de la conducta, objetivamente hablando, había una agresión inminente contra mí, pero yo no la conocía. ¿Podría decirse que hay una causa de justificación ahí? Vamos a suponer que alguno de los que estaba jugando canicas con él se espanta, llega la policía y dice, no, la verdad es que lo veníamos a matar, pero él salió y de la nada pues, le disparó a mi compañero primero y ya no lo matamos. Pues mató a mi compañero. Por accidente me defendí, pero yo no lo sabía. Eso no integra la causa de justificación. ¿Sí queda claro? Tiene que ser a sabiendas de que se está actuando en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Por eso es que no vamos a hablar de defensa propia, sino de defensa legítima, porque puede ser sobre bienes de terceros y no solamente sobre bienes propios. Dentro de lo que sería el esquema que vamos a utilizar, que es el mismo que aparece en el libro y que luego se pueden mandar, ya saben que por mí no hay ningún problema, manejamos la idea de que la defensa legítima tiene ciertas características que tienen que darse para que se pueda configurar la causa de justificación. Y esto se refería a los tres primeros puntos. Primero, tiene que actuarse en protección de bienes propios o eh, ajenos. Y esto tiene que ser ante una agresión. Una agresión es una conducta de alguien que puede lesionar los bienes jurídicos propios o de un tercero. Y esta agresión tiene que tener ciertas características que es muy importante que la tengan clara porque esto nos va a facilitar también para el estado de necesidad.
La agresión debe de ser, bueno, se debe repeler la agresión en protección de bienes propios o ajenos. Esto es con el ánimo de defensa o con el conocimiento de que se defiende. Por eso hacíamos la explicación previa. La agresión debe ser real, debe ser actual o inminente, debe ser sin derecho y no haber sido provocada dolosamente por quien se defiende o por quien defiende a la otra persona. Si yo voy ante una persona y le empiezo a provocar para que me agreda y luego me agrede, yo no podría defenderme legítimamente, yo no podría argumentar la defensa legítima diciendo, no, pues me agredió, entonces yo me tenía que defender. Entonces, es uno de los supuestos. Primero, real se refiere a que es cierta y no imaginaria, porque yo podría percibir que hay una defensa legítima ante una agresión, pero que en realidad la agresión no era real. Entonces se tendrá que demostrar que efectivamente había un acto de un tercero que ponía en peligro bienes jurídicos o que afectaba o podía afectar bienes jurídicos. Tiene que ser actual o inminente, es decir, tiene que ser en el momento o prácticamente va a ser inmediata al momento en que se está actuando. También les decía a mi grupo, a ver, si nosotros nos acordamos de la secundaria, yo creo que es la época en la que más conflictos puede tener uno cuando es adolescente. Entonces, les tocó, supieron de alguien que se peleó en la secundaria y que le decía el clásico, nos vemos a la salida, o será como de chaborruco. Pero en mi época sí se usaba, ¿no? Entonces nos vemos a la salida y todo el mundo se van a pelear y van a ver y bueno, todo esto. Vamos a suponer que esto ocurre a las 10 de la mañana durante un receso. Se dicen, nos vemos a la salida y salen a las 2 de la tarde. Vamos a suponer que están todavía en la escuela y a las 12 del día uno va y golpea al otro y dice que fue en defensa legítima porque a la salida lo iban a golpear. ¿Podría darse el caso? Pues no era inminente, a lo mejor a la salida ni se encontraban, a lo mejor llegaban los papás de uno y se lo llevaban, a lo mejor iban con el director o con un profesor y le decía, oiga, me quieren pegar, y a lo mejor le iban a hacer el bullying todo el semestre, pero lo iban a proteger. Entonces, tenemos que pensar que era una agresión que podría ocurrir, pero que además estábamos hablando de que si nos vemos a la salida, ya entraríamos a otro supuesto que es el de la riña. La riña es uno de los puntos que siempre se manejan cuando se habla de defensa legítima. ¿Qué tanto podría coexistir una riña con una defensa legítima? Es decir, yo podría pelearme a golpes con alguien y decir que esto fue en defensa legítima o la riña excluye la defensa legítima. Si nosotros pensamos en el primer supuesto, en el primer requisito, que la agresión se tiene que repeler en protección de bienes propios o ajenos, lo que nos marca es que hay un ánimo de defensa, lo cual excluye la idea de una riña. En la riña, cuando hablamos de una circunstancia como esta para producir lesiones u homicidio, se habla de una contienda de obra y no de palabra, pero con un ánimo de lesionar, incluso un ánimo de dañar, de matar puede ser. Entonces, si yo estoy actuando con ánimo de lesionar porque me estoy peleando con alguien, evidentemente estoy actuando ilícitamente y no estoy actuando al amparo de una causa de justificación. No quiere decir que si hay intercambios de golpes no haya habido defensa legítima. Tal vez si me quieren secuestrar y yo me empiezo a oponer y golpeo al sujeto y le causo una lesión, bueno, eso sigue siendo una defensa legítima porque los golpes que le pude dar fueron el medio que tuve para defenderme. Pero mi ánimo nunca fue de un ánimo rijoso, digámoslo así, un ánimo de causar lesiones antijurídicamente hablando, vamos a decir. Mi ánimo siempre fue de actuar lícitamente. ¿Queda claro esto? Entonces, bueno, esto en cuanto a lo real, lo actual, lo inminente, y ahí simplemente también vamos a relacionar el tema de la riña con este aspecto sin derecho. Evidentemente, si yo me estoy peleando, la conducta agresiva es sin derecho, pero si me estoy peleando y no estoy en defensa legítima, mi conducta también es ilícita, es decir, también es sin derecho. Y aquí lo que tendríamos que ver es que la defensa legítima, una de las conductas, que es la agresión, es sin derecho, pero la otra, que es la repulsa, sí es apegada a la norma. Entonces solamente es antijurídica una y no como en la riña, que las dos son antijurídicas o sin derecho. Y finalmente, que la agresión no sea provocada dolosamente por quien defiende.
Y tendríamos que pensar por la persona agredida, más bien, no tanto por quien defiende. Si yo, por ejemplo, veo que una persona eh, es golpeada por otra y yo llego y digo, bueno, voy a defender a esta persona, le meto un balazo y se descubre que quien había agredido aparentemente en realidad estaba respondiendo a una provocación, técnicamente, si esto se conoce por la persona que defiende, habría una conducta antijurídica y no justificada. Es decir, el no provocada dolosamente tiene que ser por la persona que es agredida, no haber causado la agresión. Pero esto lo tiene que conocer también, que no fue provocada dolosamente la persona que defiende. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la calle, que hay una persona, vamos a decir, de estatura promedio, que empieza a molestar a un luchador de lucha libre, le empieza a provocar para que lo agreda, nosotros nos damos cuenta de esa provocación. El sujeto del el luchador de esta disciplina se harta y entonces empieza a golpear a la persona de estatura promedio y entonces nosotros decimos, ah, no, pues no se vale, pues ese es un gigantón porque se mete contra un promedio de estatura y entonces queremos defender a la persona de estatura promedio con un arma de fuego. Podríamos hacerlo válidamente si nosotros vimos que estuvo provocando a este luchador, pues ya no, porque sabemos que la agresión sí fue provocada dolosamente. Si nosotros lo ignoramos, bueno, pues nosotros no lo sabíamos y nosotros defendimos y estamos apegados a derecho, ¿de acuerdo? Ahora, este aspecto previo del sin derecho, habría que decir, es importante porque se han dado casos en los que, por ejemplo, la policía llega a detener a una persona y se le echan encima a los vecinos, por ejemplo. Seguramente lo han visto, hay videos, luego todo el mundo se vuelve un reportero y entonces todo el mundo saca su teléfono y empieza a grabar. En esos casos, si le causan una agresión o impiden el ejercicio de la función pública, sí nos estamos ubicando en una conducta antijurídica, porque lo que nosotros podemos percibir como una privación ilegal de la libertad, si la están realizando con derecho, pues entonces ya no se actualiza la legítima defensa. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a la agresión? Esto es en cuanto al presupuesto fáctico, es decir, aquí estamos hablando de lo que nos defendemos y es de lo que estamos a colación. Cuando nosotros hablemos del presupuesto fáctico de la causa de justificación, si nos referimos a la defensa legítima, nos referimos a la agresión. Y es que esto lo haríamos cuando hablemos de la causa de inculpabilidad del error de prohibición. Ahora vamos a hablar de la defensa, que es la repulsa propiamente a la agresión. Y la defensa debe ser necesaria y debe de haber racionalidad del medio empleado. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos defendernos de la manera que queramos, sino en función de la agresión. Hay que dar un contexto a la agresión y dentro del mismo contexto de la agresión, claro, con la racionalidad del caso, tenemos que actuar. ¿De acuerdo? Eh, tenemos que hablar de una proporción entre también, o sea, entre el medio, la afectación de la repulsa y la afectación que se está evitando con esa repulsa para entender si hubo una defensa legítima. Por ejemplo, no podemos buscar un equilibrio así de decir, ah, me quería matar, entonces puedo matar, me quería robar, entonces puedo lesionar nada más. Tenemos que ver cuál es la circunstancia. Si nos vienen a robar con violencia, utilizando, por ejemplo, armas de fuego, y nosotros tenemos un arma de fuego, claro que nos podemos defender utilizando el arma. Si hablamos de una conducta, por ejemplo, de agresión sexual, dependiendo del tipo de agresión, también va a depender del tipo de defensa. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona es agredida sexualmente, ¿podrá matar al agresor? La lógica tendría que llevarnos a preguntarnos, depende del tipo de agresión. Porque si nosotros vemos delitos sexuales, podemos ver el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual tal vez diríamos no te lleva a una defensa legítima,
y mucho menos una en que se pueda poner en peligro la vida. Sin embargo, habría que ver extremos, ¿eh? Hay que ver contextos, porque la violencia sexual, o sea, a partir de lo que es el hostigamiento o el acoso sexual, puede llegar a generar un estado de incertidumbre espantoso en la víctima y podría llegar a darse con una perspectiva de género algún tipo de justificación. Pero vamos a suponer que alguien va en el metro o en el metrobús y llega el clásico patán que le hace una caricia no solicitada a la persona. Nada más fue una caricia. No digo que sea poco grave la caricia, nadie tiene por qué tocar a nadie sin su consentimiento. Pero si nosotros lo pensamos de esa forma, a ver, permítanme tantito. Bueno, entonces estábamos hablando de esta idea de un ataque sexual en el metro, pues no, una caricia no solicitada no podría darnos una posibilidad de una defensa adecuada en la que un sujeto pudiera matar al agresor. Estamos de acuerdo que sería excesivo. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de una violación, y no sé si ustedes supieron del caso de Yakiri, uno que sucedió hace algún tiempo en redes sociales, una muchacha que iba con el novio, si no mal recuerdo, eh, el novio y el hermano la llevan, o un amigo la llevan a un hotel, y ahí uno de ellos la viola. Y después el otro la iba a violar, y ella tomó un cúter, y con el cúter lo mató. Ella sale de ahí, del hotel, porque el otro se fue corriendo, y se va a denunciar ella misma la agresión y todo lo que ocurrió al Ministerio Público, y la detuvieron a ella. Una situación que tendríamos que percibir como injusta. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se tenía que dejar que se violara otra vez, o que la violaran? Evidentemente, si nosotros pensamos en el tipo de la magnitud del ataque al bien jurídico, tendríamos que pensar que era más que justificado si estamos defendiendo la libertad sexual, incluso una conducta de privación de la vida. Entonces, tendríamos que ubicar estas situaciones en el contexto de cada conducta en caso particular. Tenemos que hablar de la racionalidad y de la necesidad, pero en función del momento que se vive y del estado de ánimo de quien sufre la agresión. Porque también es una cuestión que se llega a manejar y dicen, bueno, si le podías dar nada más un balazo en la pierna, ¿por qué le disparaste al tronco y le diste un balazo en el corazón? Depende de cómo te estén agrediendo, pues no puedes tener la posibilidad de apuntar al dedo chiquito del pie para que se caiga. Estamos hablando de que tenemos que partir de una racionalidad también en la interpretación de la defensa legítima. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de disparar un arma de fuego, y me refiero en forma responsable, te dicen, tú le tiras a la parte más grande del cuerpo, y la parte más grande del cuerpo va a ser el tronco. Porque si le tiras a las piernas, pues puede ser que le des entre las piernas, o sea, bueno, no le des, te va a llevar entre las piernas, se vaya a un costado. Es más fácil que le des aquí. Por eso es que usan el chaleco protector y no usan otro tipo de protector en otros lados. Entonces, si le disparas dos, tres veces, ¿ya quiere decir que no hay defensa legítima? Tampoco. Puede seguir habiendo racionalidad en la defensa, a pesar de que incluso ha habido casos en que vacían el cargador, porque habría que ponerse en el lugar de quien sufre la agresión y de acuerdo a la agresión. Entonces no tenemos una medida exacta para decir la reacción ante una agresión tiene que ser en tal forma, sino que tendríamos que decir que la agresión va a tener que ser en ciertas características, dependiendo, o la repulsa, mejor dicho, de la agresión. No sé si queda claro, creo que ahorita ya me extendí mucho,
pero si hay alguna duda, la volvemos a explicar. Simplemente tendría que haber necesidad de la defensa, es decir, si yo puedo, por ejemplo, ahorita la llamada, era una llamada de extorsión. Vamos a suponer que yo puedo denunciar esa llamada. Esa llamada la van a rastrear, van a buscar quién la hizo, van a hacer X cosa. Yo podría decir al extorsionador, sí, venga aquí, yo le doy el dinero que me está pidiendo. Y ya que venga, lo estoy esperando para matarlo y lo mato. ¿Sería válida la defensa legítima? ¿Había necesidad de hacer eso? ¿O yo podía haber simplemente colgado la llamada, podía haber hablado a la policía, podía haberme cuidado de alguna otra forma y no tenía que recurrir a esa defensa como una cuestión necesaria? ¿Cuál sería la respuesta? Pues obviamente ahí no habría necesidad de la defensa, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos que alguien, por ejemplo, en la facultad, ya ven que luego hay algunos indigentes, nos empiezan a molestar, empiezan a hablar, empiezan a gritarnos, y nosotros vemos personal de vigilancia y podemos ir decirle, oiga, esta persona me está molestando, ¿no creen que eso es suficiente para afrontar el peligro en lugar de ir a agarrarlo a patadas? Entonces, si yo lo agarro a patadas, digo, es que me estaba molestando, eh, no habría necesidad de la defensa, aún suponiendo que me hubiera querido aventar algún golpe o alguna cosa, si yo podía pedir la ayuda del personal de vigilancia. ¿Queda claro? No me puedo exceder. Si me están robando un tapón del carro, de las llantas, y yo voy y lo agarro a balazos, evidentemente me estoy excediendo. ¿Por qué? Porque la agresión no estaba afectando bienes jurídicos tan importantes o en forma muy grave. ¿Queda claro? En cuanto a la relación entre la agresión y la defensa y el ánimo de defensa. Ahora, si esto queda claro, vamos a decir que es bien peligroso hablar de estas causas de justificación en la vida forense, en la vida real. ¿Por qué? Porque todo esto a veces no es tan fácil de demostrar. Vamos a suponer que van a asaltar a alguien y ese alguien se defiende legítimamente. Salvo que sea en transporte público, que ya ven que se llegan a subir. Hace 1 o 2 días estaba viendo yo una nota de un asaltante que en el microbús se subió a asaltar y tuvo la mala suerte de que entre los pasajeros había un policía, estaba armado, le disparó y acabó muerto el asaltante. Pero no siempre pasa eso, muchas veces asaltan cuando te ven solo. Y cuando te ven solo, simplemente lo que hacen es llegar a robarte y entonces no tienes testigos, por ejemplo. No tienes cómo acreditar a veces la agresión. Pero si tú dices en tu defensa que se realizó bajo la causa de licitud que estamos analizando, ¿quién tiene que probarla? ¿El Ministerio Público o el que la hace valer? Por lógica tendríamos que decir que es el que la hace valer, sin perjuicio de que el Código Penal, por ejemplo, si ustedes ven, tanto el Código Penal local como el federal, establecen que las causas de justificación, las causas de exclusión del delito en general, se tienen que investigar y hacer valer de oficio, es decir, aunque no se invoquen. Quiere decir que, por ejemplo, si el Ministerio Público llega al lugar, empieza a investigar, empieza a recabar testimonio y todo le indica que fue una defensa legítima, debe de seguir esa línea de investigación, incluyéndola dentro de cualquier universo de líneas de investigación que tome. No podría dejar de tomarla en cuenta. No sé si esto queda claro. No quiere decir que en todos los casos tenga que agotar exhaustivamente la posibilidad de que hubo una causa de justificación, aunque nada lo indique. Por ejemplo, si hablamos nosotros de una ejecución en la que dejaron incluso una manta diciendo, por meterte contra el cártel Jalisco, nueva generación, eh, entendemos nosotros que eh, esa conducta pudo haber sido realizada en forma ilícita. Me pregunta Aura Belén López Castellanos si podría grabar la clase, por favor. Si la quiere grabar con una grabadora o con el teléfono, lo puede hacer. Si la quiere grabar con la aplicación,
No tengo idea de cómo se desactiva eso porque eso me ha tocado, por ejemplo, que dicen, tiene que pedir permiso al anfitrión para grabarla, pero yo no tengo ningún control que me permita habilitar que nadie la grabe. Entonces, es lo que le puedo contestar ahora. Pero ya me recuerdo porque luego yo la grabo, entonces ya la estoy grabando. Ya se me había olvidado. Pero qué bueno, porque hoy no ha sido mi clase más clara. Creo que he andado divagando mucho. Bueno, entonces, si nosotros decimos un cadáver que se encuentra ejecutado claramente con un cartel que dice, un cartel que dice, no te metas con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿a poco tendríamos que pensar nosotros en que el Ministerio Público tendría que investigar la legítima defensa? Pues decimos no. Si nosotros pensamos en un caso como el de Paco Stanley, ustedes se enteraron de Paco Stanley, que era un conductor de televisión que mataron afuera del Charco Las Ranas hace ya muchos años. Bueno, él sale del Charco Las Ranas, se sube al carro, están esperando a que llegue Mario Besares y de pronto llega y lo rafaguean. Tendríamos que pensar en que de acuerdo a lo que son los testimonios y de acuerdo a lo que todo mundo eh, pudo conocer de esa conducta, el Ministerio Público tendría que decir, ya estoy listo para ejercer la acción penal, pero la verdad es que hay que investigar si no fue en defensa legítima. Eso no va a ocurrir. Pero si tú llegas y te encuentras eh, los datos que te llevan a una línea de investigación, pues la vas a tener que investigar. Vamos a suponer con el suicidio. Están investigando una muerte. Es una muerte con este del cártel Nueva Jalisco Nueva Generación. ¿A alguien se le ocurriría investigar si fue suicidio? Pues no, si está ejecutado, claramente, si tiene un letrero, tiene una manta, pues no vas a investigar si fue suicidio. De todas formas, vas a mandar a hacer una necropsia. Y en la necropsia te podrán decir que la causa de la muerte no es de la aparente ejecución, sino que ingirió ciertas sustancias. A lo mejor encuentran una carta póstuma publicada en su Facebook y dicen, ah, bueno, entonces a lo mejor sí hay que investigar el suicidio. Y luego el otro nada más hizo algo espectacular y se apropió la muerte del otro para hacer su negocio, ¿no? Pero tendríamos que ir viendo cada línea de investigación dependiendo de lo que ocurra. Si en la línea de investigación que va llevando el Ministerio Público se va topando con elementos que lo llevan a una defensa legítima, tendrá que investigarla y tendrá que abstenerse del ejercicio de la acción penal o tendrá que formular una petición de sobreseimiento si es más adelante. Pero tendría que agotar esa vía. Y el juez, si está acreditada en el expediente, tendrá que resolver la causa de justificación de oficio, aunque no se invoque. Pero lo que me refería yo con el peligro que tiene esta figura, igual que todas las causas de exclusión del delito, es que si tú la haces valer, tú tienes que demostrar que eso ocurrió si no está demostrado ya en el expediente. Y si ya está demostrado en el expediente, pues se supone que no la tendrías ni que hacer valer porque la tendrían que tomar de oficio. Entonces, estamos en una situación en la que en la normalidad el que la invoca la tiene que demostrar. Entonces vamos a suponer, pregunta Galo en el chat, la presencia de un arma podría ser una prueba de legítima defensa. En el caso que menciona del asalto, podría ser un indicio, podría ser un elemento material, pero no es determinante. Sí se podría tomar en cuenta. Si de la declaración de quienes están manejando que vieron y de que resintió la agresión dicen que la persona tenía un arma de fuego y que la estaba usando para amagar, sí va a contar. Si, por ejemplo, alguien dice, yo lo maté porque me agredió y están todas las pertenencias del agresor ahí y tiene una maleta y dentro de la maleta, al fondo de la maleta viene escondida el arma y los indicios son que no se utilizaron, entonces no tendría una mayor injerencia directa en demostrar la agresión. Pero bueno, a lo que iba es, ¿qué pasa si yo digo que la conducta se cometió en defensa legítima y luego yo no puedo demostrar que existió la agresión? No puedo demostrar que fue real, que fue actual o inminente, que fue sin derecho, que no fue provocada dolosamente. No puedo acreditar que había necesidad de la defensa y que hubo racionalidad del medio empleado.
Es decir, no puedo acreditar alguno de los requisitos para la procedencia de la causa de licitud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a decir la autoridad? Me va a decir lo que tradicionalmente se ha dicho, que cuando uno hace valer una causa de justificación, lo que está haciendo es confesar. Es una confesión no del delito, es una confesión del hecho, pero argumentando algo que te beneficia. Es decir, cuando yo digo que fue en defensa legítima, lo que estoy diciendo en realidad es, sí, yo fui, pero lo hice justificadamente. Eso se llama confesión calificada según nuestra jurisprudencia históricamente. Y cuando estamos ante una confesión calificada, el problema es que si no se demuestra, se le da valor nada más a lo que te perjudica. Es decir, vamos a suponer que el razonamiento del juez sería, fulanito de tal dice que actuó en defensa legítima, con lo cual reconoce que cometió el hecho y que produjo el daño. Sin embargo, al no haber acreditado las circunstancias que justificarían esa situación, eh, no se configura la legítima defensa. Permítame. A ver, se cortó, entonces ahorita van a volver a llamar, ahorita vuelvo a pedirles chance. Pero entonces les digo, sería tanto como decir, eh, no justificó la conducta, pero ya aceptó que sí lo mató. Por lo tanto, se le da valor nada más a la aceptación del hecho y no se le da valor a que fue en legítima defensa. Entonces esto te representa un grave problema, porque a veces hay conductas que tú dices, en el fondo sabes que sí fue defensa legítima, pero no tienes cómo demostrarla. Y a veces, ¿a quién se recurre? Pues a los familiares y a los amigos. Y entonces los jueces dicen, no, pero como son familiares o son amigos, seguramente le quieren ayudar y esto obedece a una táctica de defensa. Entonces hay que entender bien la figura, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora sí que como cuando dice uno, cuando comparte uno un sticker o una cosa así delicada, que te dice uno, te lo voy a pasar, pero utilízalo sabiamente. Bueno, aquí vamos a decir que ustedes tienen que entender la defensa legítima para que la puedan invocar, pero la tienen que invocar sabiamente. Ahora, hay una circunstancia que nos puede ayudar muchísimo y tiene que ver con la presunción de defensa legítima. Todo esto se tendría que demostrar en la vida real en cualquier caso de defensa legítima. Si no lo demuestras, no opera y si ya lo hiciste valer, ya aceptaste que sí produjiste el resultado. Pero tenemos un supuesto de presunción de defensa legítima. Y esto quiere decir que la ley va a dar por demostrada la legítima defensa sin que tú tengas que aportar pruebas de todo esto. Antes que nada, vamos a decir que es una presunción juris tantum. ¿Ustedes saben lo que es una presunción juris tantum? Una presunción, vamos a entenderlo como una presunción legal como esto que estamos viendo, es una presunción en la que se da por cierto algo sin necesidad de demostrarlo. Se está relevando de la carga de la prueba a quien tendría que demostrar algo. En este caso, se releva de la carga de la prueba al que hace valer la legítima defensa cuando se da en ciertas circunstancias. ¿De acuerdo? Habrá otros casos en los que la presunción va en contra. Por ejemplo, si ustedes toman el Código Penal Federal, a ver, Galo, lo tiene a la mano, usted que es nuestro lector oficial, lee por favor el artículo 315, perdón, del Código Penal Federal, 315. Artículo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. ¿Continúo? Por favor. Hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometen
por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, por medio de venenos o cualquier otra sustancia nociva a la salud, contagio, venerio, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida, por tormento, por motivos depravados o brutal ferocidad. Gracias. Lo que nos hizo favor de leer Galo básicamente es, primero, el señalamiento de cuáles son las circunstancias agravantes para el homicidio y las lesiones, y luego nos dice qué es la premeditación, y luego viene una presunción de premeditación. ¿Qué quiere decir esto? La premeditación es un aspecto subjetivo, porque dice el código, una persona reflexiona sobre la comisión del delito y después decide cometer el delito, intencionalmente. ¿Se acuerdan del iter criminis? Que hablábamos de la tentativa que tenía una fase interna. Si nosotros pensamos en que en todos los delitos pasara eso, en todos los delitos dolosos, que teníamos una ideación, una deliberación y una resolución, eso nos llevaría a pensar que toda conducta dolosa necesariamente tendría que ser premeditada, porque la definición de premeditación es al que habiendo reflexionado, y la deliberación sería un proceso reflexivo, decida cometer el hecho intencionalmente, bueno, entonces todos los delitos dolosos tendrían que ser premeditados. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en realidad hay conductas que se realizan espontáneamente en forma intencional que no tuvieron esa reflexión previa. Bueno, ¿qué nos dice luego el 315? Se presumirá la premeditación. ¿Quién tendría que demostrar que el homicidio fue premeditado? El que acusa. Porque el que acusa es el que está señalando que hubo un delito y las características, incluyendo las agravantes. Lo que está haciendo es relevar al Ministerio Público de la carga de la prueba en cuanto a la premeditación cuando se cometan alguna de las circunstancias que vienen ahí. Pero, por ejemplo, si vemos, decía envenenamiento, ¿no, Galo? Sí estaba incluido. Vamos a suponer, yo soy una persona que en la cocina no tengo nada que ver. A mí se me quema el agua. Vamos a suponer que de pronto me pongo de hacendoso y digo, voy a ponerme a cocinar. Y me pongo a cocinar y empiezo a tomar frascos de especias y utilizo una que es un veneno, pero que yo no lo sé. Yo no lo puse ahí, yo puse ahí el frasco con veneno, le eché para condimentar, invito, vamos a suponer que hago una gran comida para festejar que se acabó el distanciamiento social y se me mueren todos porque los envenené. De acuerdo al 315, se presumiría la premeditación. Pero ¿creen que yo lo hice premeditadamente? ¿Creen que yo lo hice siquiera dolosamente? No, yo lo hice por negligencia. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a ser el que tiene que demostrar lo contrario. Habrá casos en los que no se pueda. Si hablamos del último supuesto de retribución dada o prometida, por ejemplo, bueno, de los últimos supuestos, evidentemente, eso quiere decir que me pagaron para que matara o que estoy pagando para que maten. Ahí sí está en chino que diga que no fue premeditado. Si hasta acordamos precio y cosa, pues ya es algo intencional. Pero, por ejemplo, brutal ferocidad, como tipo del periódico Alarma o alguna de esos, lo mató de 300 puñaladas. Bueno, a lo mejor fue en un estado de emoción violenta. Ya el estado de emoción violenta no está vigente como una circunstancia atenuante, pero puede ser una cuestión de imputabilidad disminuida. Entonces, no necesariamente te lleva a una premeditación. La ley lo presume, pero se admite prueba en contrario. Cuando la ley no diga nada, quiere decir que se admite prueba en contrario de la presunción. Eso es lo que pasa con la presunción de defensa legítima. Es una presunción que admite prueba en contrario. Vamos a decir, la presunción opera a mi favor como el que me defendí, pero el Ministerio Público puede aportar prueba para demostrar que no es cierto que fue en defensa legítima. Eso quiere decir que es una presunción que admite prueba en contrario, porque no impide la ley que se aporte esa prueba. Si la ley nos dijera, se presume y no se admite prueba en contrario, estaríamos ante una presunción iuris et de jure.
La que admite prueba en contrario es iuris tantum. Entonces, vamos a ponerlo aquí en el chat. Sería iuris et de iure no admite prueba en contrario. Iuris tantum admite prueba en contrario. Entonces, cuando la ley no dice nada, es que sí se admite la prueba en contrario. ¿De acuerdo? Esta presunción que vamos a ver ahorita, sí admite prueba en contrario. ¿Y cuándo va a operar? Va a operar cuando se produzcan daños contra personas que, por cualquier medio, traten de penetrar sin derecho al hogar de la gente, de su familia, dependencias o de personas que tenga obligación de defender. O bien a un sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que haya obligación de defender. Vamos a suponer que alguien llega y se mete a nuestra casa, a la casa de cada uno de nosotros. ¿Qué harían ustedes? Tal vez dirían, a ver, cálmate, esto es tranquilo, llévate lo que quieras, no pongo resistencia, pero no nos hagas nada. Eso sería una reacción. Vamos a suponer que ustedes tuvieran un arma de fuego. Recuerden que la Constitución nos lo permite de antaño, no es con la reforma de la Guardia Nacional, tener armas de fuego que no sean de uso de las Fuerzas Armadas. Vamos a suponer que tienen el arma y le disparan a la persona que se metió sin permiso. Ahí, por el hecho de que se haya metido o se estuviera tratando de meter, que sería el supuesto que está abajo, cuando dice que sean encontradas en lugares como los antes señalados en circunstancias que revelen la probabilidad de la agresión o que se estén tratando de meter, evidentemente se presume la agresión. Y cuando se meten a tu casa, se presume que es una agresión seria. Obviamente es real, es actual. Si se están trepando, es inminente. Entonces la ley da por cierta la agresión y da por cierta la necesidad de la defensa. Entonces no la tienes que demostrar. Pero vamos a suponer que yo de pronto digo, bueno, ya me cansé de pedirles que activen la cámara. No les estoy pidiendo que la activen, ya me resigné que los que no la activan no la van a activar y no hay problema. Pero vamos a suponer que yo dijera, por ejemplo, a Guadalupe que la tiene sin activar. Ya me cansé de que no la active. Le digo, ¿sabe qué? Venga a mi casa, la invito a que tomemos un café y platiquemos de por qué no quiere dar su cara a la cámara. Ya que llega ella, porque ella accede de buena gana, le digo, pásele, ya que está dentro, la mato. Y le digo al Ministerio Público, ella se metió sin mi permiso. ¿Creen que eso podría ocurrir? Vamos a suponer que ella dijera, el profesor es un profesor de la facultad, es una persona respetable, seguramente no me va a hacer nada, voy a ir a su casa. Si fuera otra circunstancia, yo le diría, ¿qué anda yendo a hacer a casa de una persona que realmente no conoce? Es más, ¿qué ando haciendo yo invitando a gente que no conozco porque nomás conozco su nombre? Pero ya de ahí tendríamos que ir entendiendo que algo raro estaba pasando. Pero vamos a suponer que yo lo hice. En realidad yo estaría cometiendo un homicidio calificado, porque habría premeditación, seleccioné cómo hacerle, habría alevosía, porque lo hice para sorprenderla cuando estuviera aquí y que no se pudiera defender. Lo hice fraguando para que se presumiera la defensa legítima. Si el Ministerio Público descubre esto, vamos a suponer que yo la invitación se le hice por el chat de aquí de la plataforma y ella le tomó captura de pantalla. Y a la hora que se están haciendo las investigaciones, alguien, vamos a suponer los investigadores forenses de informática de la fiscalía, se dan cuenta que ahí estaba y que yo la había invitado. Bueno, pues ya se me cayó el chisme y entonces ya no se va a presumir la defensa legítima y me lo van a considerar como un homicidio calificado. Pero yo ya acepté que sí la maté. ¿Sí queda claro cuál es el riesgo también en esto? Ahora, lo importante es que para que opere la defensa legítima,
tiene que darse que la persona ingrese o esté tratando de ingresar al domicilio, a un lugar que hay obligación de cuidar, a un lugar en que se encuentren bienes propios o bien ajenos que tenga obligación de vigilar, en circunstancias que revelen una agresión. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, llego y hay un camión de bomberos afuera de mi casa y están los bomberos, pues, tumbaron la puerta, está ahumada la entrada y hay un bombero adentro y yo digo, este me está agrediendo y lo mato, ahí no operaría la presunción de defensa legítima porque la presencia del bombero no revelaba la probabilidad de una agresión. Entonces, en lugar de tener que acreditar la agresión y todo, lo único que tiene que establecerse es que se metió o se estaba metiendo a la casa de una forma que denotaba la agresión. ¿Queda clara la presunción de defensa legítima? ¿Podemos avanzar rumbo al estado de necesidad para tener mayor avance en esto? Bueno, se acordarán ustedes que cuando empezamos con el artículo 15, dijimos que el estado de necesidad, que es la fracción quinta del 15, podía ser causa de justificación o podría ser causa de inculpabilidad. ¿Sí se acuerdan? Y si no, pues ya se los estoy diciendo ahorita, o sea que no pasa nada. Permítanme. Bueno, entonces, el estado de necesidad implica también un conflicto de bienes jurídicos. En la defensa legítima claramente lo sabía. Había un conflicto entre los intereses jurídicos del que agrede respecto del que se defiende. Bueno, nada me faltó decirles una cosa a la defensa legítima, que sí es importante. ¿Qué pasa si no hay la proporcionalidad? Es decir, si hay ¿qué pasa si no hay proporcionalidad entre la defensa y la agresión? Porque dijimos que tenía que haber racionalidad y entonces hablamos de una proporcionalidad. ¿Qué pasa si no la hay? Entonces estaríamos ante un exceso. Un exceso que de alguna manera tiene que sancionarse, porque deja de ser legítimo cuando tú te excedes. Entonces el código lo que nos dice es que cuando se da el exceso, en circunstancias como serían la defensa legítima o el estado de necesidad, se va a castigar con la misma punibilidad que la ley asigna al delito culposo. ¿De acuerdo? Y entonces viene otra pregunta, así como la de la riña, en la que se decía, ¿puede haber defensa legítima y riña al mismo tiempo? Y que decíamos no, porque en la riña los dos están agrediendo sin derecho y ninguno está actuando con ánimo de defensa. Bueno, en el caso de la defensa legítima y el exceso, también se hace un planteamiento. ¿Se podría dar una defensa legítima contra el exceso en la defensa legítima? Es decir, entendiendo que si yo agredo, pero en cierta medida, y el otro se defiende en exceso, su conducta ya se ubica en un plano de ilicitud. Y entonces ya se vuelve una conducta sin derecho. Por eso se castiga como conducta culposa. La pregunta es, ante ese exceso en la defensa legítima, ¿yo que agredí primero podría argumentar la defensa legítima? Claramente la respuesta tendría que ser que no. ¿Por qué? Porque el sujeto, recuerden que uno de los requisitos que dimos para la defensa legítima es que la agresión no tendría que haber sido provocada dolosamente por el agredido. Si yo agredo y se defienden aunque sea en exceso, y esa defensa excesiva se vuelve una agresión contra mí, no deja de ser una agresión que yo provoqué con mi agresión original. Entonces, por eso no se podría dar la defensa legítima contra el exceso de la defensa legítima. ¿Queda claro? Bueno, volvemos al estado de necesidad justificante. Y esto lo voy a decir ahorita porque Galo pregunta en el chat,
¿cómo podríamos determinar el valor de los diferentes bienes en conflicto? Esto tiene que ver más con el estado de necesidad que con la defensa legítima, porque en la defensa legítima tenemos una colisión de intereses, un conflicto de intereses y uno debe de prevalecer. También en el estado de necesidad va a haber un conflicto de intereses y uno tiene que prevalecer. Pero en el caso de la defensa legítima, el derecho va a justificar que prevalezca el bien de la persona que se defiende, siempre y cuando haya racionalidad en la defensa. No estamos hablando de un equilibrio entre bienes jurídicos así exacto. No estamos hablando de una cuestión como retributiva al estilo de la ley del talión. No es una defensa de ojo por ojo, diente por diente. No es una cuestión de que me están agrediendo y me van a sacar un ojo, entonces mi defensa tiene que ser sacarle el ojo al otro. No, me quieren sacar un ojo y yo lo mato, evidentemente es una conducta justificada, porque era una agresión muy fuerte, muy grave. ¿De acuerdo? En el caso del estado de necesidad, el conflicto de intereses es diferente, porque aquí estamos hablando de que hay una situación de peligro que no fue provocada dolosamente por nadie, o por lo menos no por el que sacrifica un bien para salvar otro, pero que nos hace tener que sacrificar uno para salvar otro. En el mundo ideal salvamos los dos bienes, pero puede haber casos en los que no se puede. Y entonces tienes que sacrificar uno para salvar otro. Entonces, el derecho va a justificar que sacrifiques el menos importante para salvar el más importante. ¿Podría el derecho justificar que sacrifiques uno del mismo valor que el que salvas? No, no podría, porque ¿cómo le dices a la persona cuyo bien sacrificaste que teniendo el mismo valor que el que salvaron, es lícito que lo hayan sacrificado? Vamos a suponer el ejemplo clásico, el más fácil y yo creo que es para no dar muchas vueltas. Estamos en un naufragio. En un naufragio, vamos a pensar en el Titanic. No había botes salvavidas para todos. Había gente que se iba a morir. Vamos a suponer que estoy en el agua. Vamos a suponer que tengo la habilidad para llegar a un bote salvavidas. Vamos a suponer que me empiezo a trepar, pero el bote salvavidas ya no nos aguanta a todos. Si me trepo yo se hunde. Y vamos a pensar que alguien del bote salvavidas me empuja para que caiga al mar y no me deja subir. Era el único bote salvavidas cercano. Como me aventó al agua, me hundí como Jack, el de la película. ¿De acuerdo? ¿Me mató? Vamos a decir que sí. Al no permitirme, al arrojarme, vamos a pensar que me dio un puñetazo, me caí al mar, con el golpe, pues ni siquiera pude flotar rápido y ya me hice paleta como Jack y me hundí. El derecho podría justificarle a la persona que mató y decir, bueno, fue vida por vida, entonces lo justifico. O tendríamos que decir, el derecho no puede optar por la vida de uno o la vida de otro. Vamos a pensar que nuestras vidas, las de ustedes, la mía, la de cualquier otra persona, están en peligro. Para el derecho valen lo mismo la vida de ustedes que la mía, que la de cualquier otra persona. Tal vez yo podría decir a mi favor, no, pero yo puedo aportar más a la sociedad en este momento y entonces deben de optar por mí. Y tal vez ustedes pueden decir, no, yo tengo toda una vida por delante y puedo hacer mucho más que lo que ha hecho él. Simplemente por la cantidad de años que me quedan más que a él. Digo, nadie sabe, ¿eh? De pronto eh, yo me vuelvo Franco Guzmán y vivo 90 y tantos años con plenitud y a lo mejor ustedes se mueren a los 40, ¿no? No se los deseo. Pero vamos a pensar, podría ocurrir. Vamos a pensar que el derecho dice, el bien jurídico protegido es la vida y el derecho no puede justificar una vida por otra. Lo que va a ocurrir es que no va a haber delito, estamos de acuerdo, o sea, tampoco me puede pedir el derecho que yo me muera para que se salve el otro. Y entonces lo que va a operar es una causa de inculpabilidad.
Por eso es que el estado de necesidad puede ser justificante o disculpante. Cuando decimos justificante es que opera como causa de justificación. Cuando decimos que es disculpante es que opera como causa de inculpabilidad. Pero también nos podemos exceder. ¿Qué pasa si yo, para salvar un bien, sacrifico uno más importante? Entonces ya me excedí y me estoy ubicando en el supuesto en el que me castigarán con una pena por delito culposo. ¿Sí queda claro? Entonces, son las tres posibles combinaciones. Sacrificar uno, bueno, más bien sacrificar uno menos importante que el que se salva. Sacrificar uno del mismo valor que el que se salva y sacrificar uno más importante, o sea, va bien salvar uno menos importante que el que se salva. Pues ya no me hagan mucho caso a las manos porque ya me hice borro. Pero son las tres posibilidades. ¿Qué va a ocurrir? Si sacrificamos uno menos importante que el que salvamos, estamos ante un estado de necesidad justificante, porque el derecho justifica la conducta y entonces no es ilícita. Si sacrificamos uno del mismo valor, vamos a decir que es antijurídica la conducta porque el derecho no la justifica, pero no es delictiva porque no es exigible un comportamiento distinto y entonces no habría culpabilidad. Y si sacrifico uno más importante que el que salvo, entonces hay un exceso. Vamos a suponer que estamos en el Titanic, había gente que llevaba muchas cosas valiosas, obras de arte, etcétera. Vamos a suponer que llevaba yo un cuadro así enorme que valía muchísimo dinero y lo alcanzo a cargar y arrojo a una persona del bote salvavidas para subir el cuadro. Lo estoy haciendo para salvar un bien valioso, pero no es igual de valioso que la vida. Ahí estoy sacrificando el bien más importante que el que estoy salvaguardando. Ahí hay un exceso en el estado de necesidad. Ahora, pregunta Galo, ¿cómo le hacemos para saber cuál es el bien jurídico más importante? Tenemos que ver el caso de los bienes en conflicto y tendrá que ser el juez el que lo determine. Podemos hablar de cuestiones muy generales. Podemos decir que la vida va a estar sobre cualquier otro bien. Podemos decir que el patrimonio va a estar sobre algunas cosas, pero nunca sobre la integridad corporal o la vida. Podemos decir que la vida está sobre la integridad corporal. Por ejemplo, si hay una persona que llega con una gangrena y le amputan la pierna, le están afectando la integridad corporal, pero para salvarle la vida. Es una situación de peligro, está justificada la conducta. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que ir viendo caso por caso y tendría que hacerse una valoración por parte del juzgador. No tenemos un catálogo, no tenemos un valorímetro de bienes jurídicos que nos diga este vale más sobre otro. Tiene que ver mucho por sentido común, tiene que ver mucho también incluso con la valoración que hace el propio legislador. Se supone que el legislador cuando asigna las punibilidades también va viendo las categorías de bienes jurídicos, entonces de alguna manera nos puede dar alguna referencia un poquito más objetivizante, pero al final vamos a acabar en una apreciación normativa de parte del juzgador. ¿De acuerdo? Bueno, si esto lo entendieron como explicación genérica, vamos a lo que son los cuadros para verlos de una manera más rápida. Entonces, en el estado de necesidad, se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, es decir, es igual que en la defensa legítima, no tiene que ser sobre bienes propios nada más. Por eso hablábamos del caso del médico. Yo para salvar la vida puedo hacer una amputación y es un estado de necesidad. ¿De acuerdo? Que bien podría ser un consentimiento incluso presunto. Si está consciente la persona y me da el consentimiento, pues ya ahí no habría tipicidad. Si está inconsciente y no hay quien me dé la autorización, sería un consentimiento presunto o bien lo podría llevar al ámbito del estado de necesidad. Se obra de la necesidad, por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio ajeno de un peligro. Tiene que haber una situación de peligro que nos dé la necesidad de actuar. El peligro va a ser, igual que en la defensa legítima, real. Tiene que ser actual o inminente, no ocasionado dolorosamente por el agente, no evitable por otros medios. Y aquí sí hay una cuestión importante que el agente no tuviera el deber jurídico de afrontar. Por ejemplo, aquí sí, si el capitán del barco nos arroja del bote salvavidas para salvarse él no podrá hacer valer el estado de necesidad, independientemente de que sería disculpante, no justificante. ¿Por qué? Porque es justificante por este punto, porque se lesiona un bien de menor valor que el que se salvaguarda.
Si nosotros cambiamos de mapa y nos vamos al del estado de necesidad disculpante, prácticamente es igual, nada más lo vamos a poner para que lo vean. Si lo ven, es lo mismo, salvo que en este punto el bien jurídico que se lesiona es del mismo valor que el que se salvaguarda. Entonces, una persona puede decir, yo actúo en defensa legítima en una situación de peligro, perdón, en estado de necesidad, en una situación de peligro, y puedo sacrificar un bien jurídico. Si sacrifico uno menos importante, está justificada. Si sacrifico uno del mismo valor, es una causa exculpante. ¿De acuerdo? Es decir, no habrá culpabilidad. Esto dentro de la inculpabilidad lo tendríamos que ir ubicando dentro del esquema de la no exigibilidad de otra conducta. ¿Se acuerdan que dijimos que la imputabilidad tiene como elementos la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta? Entonces, en ese tenor, tendríamos que entender que el estado de necesidad disculpante es una forma de no exigibilidad de otra conducta. No te pueden reprochar que hayas sacrificado un bien para salvar otro del mismo valor, aunque la conducta siga siendo antijurídica. ¿Quedaría claro el estado de necesidad? Entonces, lo que nos queda es muy fácil. Lo que nos queda es el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Y al respecto, tendríamos que partir de algo muy elemental. El derecho y el deber se tienen que cumplir dentro de la racionalidad de la norma, ¿no? Es decir, tengo el derecho, estoy facultado para hacer o para dejar de hacer algo, tengo la obligación de hacer algo. Sí, la valoración en cuanto a los bienes jurídicos quedaría al criterio del juez, que es el que nos tendría que decir de acuerdo a las circunstancias. También hay que tomar en cuenta las circunstancias, si se hizo la valoración adecuada por parte de quien reaccionó. ¿De acuerdo? Volviendo al ejercicio de un derecho y al cumplimiento de un deber. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que soy agente de la policía. Yo puedo cumplir con mi deber haciendo incluso uso de la fuerza. Ustedes saben que hay protocolos para el uso legítimo de la fuerza. Bueno, eso no me faculta a que yo llegue a dar golpes nada más porque sí. Tengo que seguir el protocolo. Eso de alguna manera implica que tiene que haber racionalidad en el cumplimiento del deber. Por ejemplo, si yo puedo detener a una persona en la calle, pues la detengo y la detengo en la manera menos violenta posible, menos gravosa posible, no haciendo un espectáculo, etcétera. Si digo, ah, no, me voy a esperar a que se meta a su casa y luego voy a tumbar la puerta y me meto tumbando la puerta para hacerlo espectacular, para que se haga viral el video, entonces ya no sería legítimo el uso de la fuerza. No estaría actuando al amparo de la norma. No sé si queda claro. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el cumplimiento de un deber, vamos a suponer que hubiera pena de muerte en México. Vamos a suponer que alguno de ustedes fuera verdugo y priva de la vida a alguien ejecutando una pena. Pues obviamente está cumpliendo su deber. La conducta sería típica porque está privando de la vida a otro, pero no sería antijurídica porque está amparada por una causa de licitud. Pero vamos a suponer que dijera, ah, no, pero que se muera de cachito en cachito. Vamos a suponer que dice, soy el verdugo, y en lugar de cortarle la cabeza con una guillotina, que en su momento fue la forma más humanitaria de ejecución, vamos a suponer que dijera, no, pues aquí, con todo respeto para quienes sean fans de la 4T, vamos a suponer que yo soy como el presidente y me gusta vivir un poquito más de acuerdo a tiempos pasados, con todo cariño y respeto. Vamos a suponer que yo digo, no, pues vamos a hacerle una línea punteada y vamos a cortar con un cuchillito la cabeza en lugar de con una guillotina. Vamos a suponer, o que en lugar de una inyección letal, que es la forma en la que se ejecuta normalmente ya hoy en día, en lugar de una inyección letal, vamos a matarlo con tormento, vamos a poner una bolsa de plástico y que sufra el desgraciado. Eso ya haría que mi conducta fuera ilícita, porque ya no habría necesidad de ejecutarla de esa manera. No sé si queda claro. Entonces, no porque te faculte la norma quiere decir que ya puedes hacer y puedes lesionar de cualquier manera el bien jurídico. Y lo mismo va a pasar con el derecho. Nosotros pensamos, bueno, si estamos hablando de ejercicio de un derecho,
¿para qué me facultan si ya saben cómo soy, no? Casi, casi como el meme. Estamos hablando de que tienes una facultad de hacer algo, pero no nada más por molestar. Y les voy a platicar un ejemplo que a mí me pasó y que yo lo hice y lo cuento no con orgullo porque no me hace ver muy como buena persona, pero lo comparto con ustedes para que entiendan qué quiere decir esto, que el código luego nos dice, eh, a ver Galo, ¿nos puede leer la fracción sexta del 15 del federal, por favor? Para que sepamos de qué estamos hablando. Sí, profesor. Fracción sexta. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el propósito de perjudicar a otro. Gracias. Quiere decir que si yo tengo el derecho, pero lo ejercito solo para perjudicar a otro, ya no operaría como causa de justificación. Y ahí va mi experiencia, ¿no? Para que vean cómo puede ser uno mala persona. Aquí afuera de mi casa, que es la de ustedes, hay parquímetros. Entonces, luego la gente llega y no quiere poner monedas en los parquímetros. Entonces, si tú pones el carro en un lugar que no tiene cajón, pues no tienes que poner el parquímetro. Entonces lo ponen en las entradas. Y eso es bastante latoso. Bueno, eh, yo, por ejemplo, tengo un vecino que su entrada y mi entrada están muy pegadas, entonces no hay cajón. No alcanzan a poner un cajón, porque además tienen que dejar un metro de donde termina la entrada, un metro antes y otro después, sin poner cajón. Entonces había un cachito de banqueta en el que llegaban carros pequeños y se estacionaban, pero nos complicaban la entrada y la salida, porque ya tenías que salir todo recto, ya no podías salir dando la vuelta. Y entonces dices, no, pues, si la gente se da cuenta que lo puede dejar ahí, no va a pasar nada, pero ya estaban invadiendo el espacio que tenían que dejar libre. Entonces yo iba con el de las arañas y le decía, ponle la araña. Y le ponían la araña. Eso yo podía decir que me perjudicaba porque no podía salir bien. Pero cuando pusieron el no circula obligatorio, no el de la contingencia, sino la otra vez, mi carro no circulaba. Yo de todas formas lo hice. O sea, yo no podía salir, no podía entrar, no podía hacer nada. Y de todas formas fui y pedí que le pusieran la araña para que se eduquen. Se podría decir que ejercí mi derecho, porque es un derecho que tienes, ir a pedirle que si están estorbando tu entrada, le pongan la araña. Pero no me perjudicaba. Lo hice nada más para perjudicar. O sea, no me afectaba porque no podía sacar mi carro. Si esto fuera una conducta típica, yo podría argumentar que fue realizada en ejercicio de un derecho. Pues no. Entonces, eso es a lo que se refiere, que no haya un abuso en el ejercicio del derecho en cuanto a que estés lesionando bienes jurídicos ya de una forma gandalla, por decirlo de alguna forma. Ahora, este ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber son dos figuras que vamos a ver muy rápido, porque básicamente es que la ley te ordene hacer algo, que se dé el cumplimiento del deber, o que la ley te permita hacer algo, que es el ejercicio de un derecho, siempre y cuando no sea en forma abusiva, en forma arbitraria. Sin embargo, son de las formas más importantes de las causas de justificación. Yo me acuerdo, por ejemplo, Franco nos decía, ¿qué pasaría si nosotros suprimiéramos la defensa legítima o el estado de necesidad como causas de justificación? Pues simplemente no pasaría nada porque se podría seguir amparando bajo el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Es decir, el ejercicio del derecho de defensa es un derecho casi casi natural, te lo tendrían que reconocer. Pero voy más allá que eso. Es el punto de cruce del derecho penal con todas las demás ramas del derecho. Si nosotros pensamos en que dijimos que la antijuridicidad era única para todo el derecho, quiere decir que la licitud también es única para todo el derecho.
Y entonces yo puedo actuar típicamente en lo penal, pero si una norma mercantil me faculta para realizar la conducta, entra como ejercicio del derecho vía fracción sexta del 15 al derecho penal y permite la conducta y elimina el carácter delictivo. Entonces, todas las normas de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho laboral, de todas las materias que nos faculten a realizar un comportamiento típico o nos impongan la obligación de realizar un comportamiento típico, van a entrar al ámbito del derecho penal para excluir el delito por vía de estas dos figuras. Entonces es fundamental que las tengamos claro. Ahora, hay un tema que le gusta mucho a Franco y se lo voy a decir ahorita porque ese sí es bien importante que lo tengan presente si van a hacer el examen, porque es bien probable que les preguntes sobre causas de exclusión. Ahorita regreso desde el estado de necesidad y qué bueno que me acordé ahorita. Porque dentro de los temas que se llegan a manejar también en la doctrina, en el ejercicio de un derecho, por ejemplo, está el de las lesiones en el deporte. ¿Qué pasa si yo causo una lesión en el deporte? Ustedes han visto, por ejemplo, en el fútbol soccer, que hay lesiones que se dan cuando cometen un foul, por ejemplo, una falta. A lo mejor no son tan aficionados al deporte, pero se llega a dar que alguien le da una patada y le causa una fractura. Quizás lo podríamos ver más fácil en deportes de contacto más físico, como podría ser el fútbol americano, el rugby, o por qué no, el box o las luchas. Piensen en el hijo del perro aguayo. El hijo del perro aguayo se murió en una lucha. Se lanzó, cayó y se empezó X. Vamos a pensar que quien lo aventó fue un luchador y lo aventó de acuerdo a las reglas de la lucha, cayó mal y se murió. ¿Vamos a juzgar por homicidio al luchador? ¿Vamos a juzgar por homicidio a los boxeadores que han causado lesiones que han provocado la muerte de otros boxeadores en el ámbito de una riña boxística, por decirlo así? Pues no. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en ejercicio de una actividad reglamentada que tiene sus propias normas y tiene sus propias consecuencias. Entonces, estamos hablando de una conducta permitida y están actuando en ejercicio de un derecho y las conductas ya están marcadas en ese reglamento. Entonces, por ejemplo, si yo como jugador de fútbol americano causo una lesión al hacer una tacleada, eso está permitido y estoy actuando el ejercicio de un derecho, no me van a fincar responsabilidad penal por el delito de lesiones. A ver, la conducta de Mike Tyson podría ser castigada si infringe las normas del boxeo. ¿Qué conducta? Porque ahorita ya Mike Tyson ya no está boxeando. Cuando fue que mordió a su oponente y le arrancó la oreja. Ah, bueno. Cuando Mike Tyson mordió, creo que era Evander Holyfield, que le arrancó un pedazo de oreja. Ya no está actuando dentro de las reglas del boxeo desde el punto de vista de decir no hay ninguna consecuencia, pero hay consecuencias dentro del mundo del boxeo. Es decir, le pueden imponer una multa. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que permite ciertos golpes y ciertas agresiones. Y las sanciones están dentro de ese mismo reglamento. Entonces se imponen las sanciones de ese reglamento porque fue dentro del ring. Entonces, si llegas y te dicen, no hay golpes bajos, y le dan un golpe bajo, eso se va a puntuar. Te pueden a lo mejor suspender del ejercicio del boxeo. ¿Qué pasó con el hijo de Julio César Chávez, que salió positivo en un dopaje? Le suspendieron durante un tiempo el que no pudiera actuar. No lo denunciaron por delitos contra la salud. Entonces, son las consecuencias que se prevén dentro de los reglamentos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿queda claro el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber? Vamos a hablar de estos estados de necesidad específicos que a Franco sí le gustan mucho. Vimos el estado de necesidad justificante. Vimos que es cuando se actúa ante un peligro y hay que sacrificar un bien de menor valor que el que se salva, siempre que el peligro sea real, que sea actual o inminente, que no haya sido provocado dolosamente por el agente y que no tenga el deber jurídico de afrontar siempre que haya necesidad del medio empleado. Eso sería el estado de necesidad, vamos a decir, genérico. Está en la parte general. Sin embargo, en la parte especial del código, y concretamente del Código Penal Federal, que creo que también es el que usa Franco, se guía más por el federal según platicamos al principio, ¿no?
tenemos dos estados de necesidad específicos y le voy a pedir a Galo que los lea, por favor. Serían, si no mal recuerdo, el artículo 334, que aplica para el aborto, y el artículo 379, según yo, que es el robo de indigente. Entonces le voy a pedir que nos los lea los dos y ahorita los comentamos. Claro. Artículo 334. No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo este dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. Bueno, gracias. Ahorita vamos al otro. Este es una belleza. Es una belleza porque es el aborto terapéutico. Un aborto en el que, fíjense, aquí a pesar de ser vida contra vida, porque es la vida del producto de la concepción, o sea, si nos vamos al 329, que es el que nos define la hipótesis básica de aborto, nos dice que aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Si hablamos de muerte, quiere decir que para el código hay vida. Aquí hay vida contra vida. Sin embargo, es el derecho el que está optando por la vida de la mujer embarazada sobre la vida del producto, porque está permitiendo que se practique el aborto para salvar la vida de la mujer. Donde digo que es una belleza es que a veces yo no sé de dónde sacamos a nuestros legisladores, pero básicamente lo que dice el enunciado es que no va a haber sanción cuando de no provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer o del producto. Dice así. Eso quiere decir, si no provocamos la muerte del producto, va a correr peligro la muerte del producto, la vida del producto. Entonces, como se nos puede morir, mejor lo matamos. ¿Tiene lógica? No, lo que tendría que decir es, no se procederá cuando de no provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada. ¿Para qué metes el rollo de o corra peligro la vida del producto? Entonces mejor lo matamos. Ahora, dice, tiene que ser con la opinión del médico tratante y si no hay peligro en la demora, de otro médico. Bueno, está bien, nos vamos a cerciorar. ¿Qué pasa si hay peligro en la demora? Pues lo hacemos sin la opinión del otro médico y no hay problema porque está nada más manejándolo como una cuestión aplicable solamente cuando haya posibilidad. ¿Qué pasaría si suprimiéramos esta disposición? Si nosotros ahorita derogáramos el artículo 334, ¿ya no se podría practicar el aborto terapéutico? Lo podríamos aplicar conforme a la fracción quinta del artículo 15. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos en algún momento del concurso aparente de normas? ¿Se acuerdan que decíamos hay una general y una especial? ¿Se acuerdan que el artículo sexto del Código Penal nos dice que cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general? Si hablamos de un aborto terapéutico, hablamos de un estado de necesidad específico. Entonces, si tenemos el 15, fracción quinta, y tenemos el 334, aplicamos el 334 porque es la ley especial. Pero si no están los requisitos y ya no se puede aplicar la ley especial, entonces aplicamos la ley general. Si suprimimos la ley especial, aplicamos la general que se vuelve la única. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, está previsto como una forma de estado de necesidad específico y es importante que lo tengan presente y que se lo aprendan porque si lo preguntan, recuerden que sí le gusta que lo expliquen mucho. Eh, entonces, ese sería el aborto terapéutico y ahora vamos al robo por estado de necesidad, como dice Galo, o robo de famélico o robo de indigente, por favor. Artículo 379. No se castigará al que sin emplear engaño ni medios violentos se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Gracias. ¿Qué opinan de esta disposición? ¿Está buena, está mala, es correcta, es incorrecta, les gusta, no les gusta? Manifiéstense si quieren por el chat, si quieren manifiéstense de viva voz. Nada más es por el chat que sea rápido para que no haya tanto. Adelante, Galo, active su micrófono.
Gracias. Justamente era una figura que el día de ayer estaba revisando y pues muchos doctrinarios, entre ellos el doctor Guzmán, en un documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señalan que, bueno, para esta figura existen distintos nombres. Robo por estado de necesidad, robo famélico, robo del indigente, como usted mencionaba. Entonces, si es una persona que se encuentra en esa condición, si es una persona, por ejemplo, de un grupo desfavorecido, no creo que esta figura brinde la protección jurídica integral y necesaria, dado que el estado de necesidad podría presentarse no por una sola ocasión. No sé si me estoy explicando. Sí, Sí, sería eso. ok. ¿Alguien más que quiera manifestarse? Tendríamos que ir entendiéndolo de la siguiente forma. La ley reconoce que una persona puede estar en un estado de necesidad por no tener los satisfactores indispensables. Piensen ustedes para la comida, o sea, para comer. Hay gente que efectivamente no tiene que comer. Hay gente que no tiene para una medicina. Piensen en un padre de familia que tiene un hijo enfermo, que no hay medicinas. Eh, Piensen en un médico, bueno, no un médico, no, una situación médica en la que no hay abasto en los hospitales públicos, es decir, a lo mejor tendría derecho vía insabia que le dieran algún medicamento, pero hay desabasto, la situación económica lo tiene sin trabajo, no tiene para pagar la medicina, es una medicina cara, y de pronto dice, pues voy a una farmacia y la asalto para darle la medicina a mi hijo. Eso lo podríamos entender y tendríamos que verlo como una situación en alguna medida justificada, porque es sacrificar el patrimonio por la integridad física y la salud del hijo. Sin embargo, el código te maneja algo así como sin violencia ni engaños, ¿no? Entonces, ahora resulta que no puedes engañar ni ser violento. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, pues a lo mejor te vas a una farmacia grande tipo la San Pablo o alguna de esas, y si te va bien, a lo mejor es una medicina que está en los anaqueles y puedes medio guardarla y esconderla. Pero si es una medicina, por ejemplo, para un tratamiento tipo cáncer, ha de ser una medicina cara que no va a estar en los anaqueles. Entonces vas a tener que engañar o por medios violentos. Ni modo que te brinques y digas, ahora, ¿dónde la ubicarán? A ver, la vas a encontrar rápido y te la llevas. Entonces te está limitando y casi casi está queriendo hacer un delito de cuello blanco cuando estamos hablando de un indigente o de una persona con una extrema necesidad. Entonces ya de ahí va mal. Sí, entendemos el tema de la violencia, porque la violencia viene a agravar la situación, pero aún así piensen en la extrema necesidad de salvar un bien. Pero lo peor es ese aspecto que toca Galo, por una sola vez. Yo quisiera que ustedes se pongan en el papel de la persona que no tiene los satisfactores necesarios y que le digan, puedes robar los satisfactores indispensables para tu subsistencia, pero por una sola vez. Entonces, hoy me puedo ir a robar medio kilo de tortillas porque pues, voy a comer, aunque sea tortilla. Si mañana me da hambre, ya no puedo. ¿Qué me hace pensar que por una sola vez va a ocurrir esto? ¿Qué me hace pensar? Y digo, son acciones que a veces el gobierno lo toma como con cierto síntoma de buena onda, pero que dices tú, no te soluciona nada. ¿Qué pasa ahorita con la contingencia y las empresas? Muchas empresas van a quebrar. Va a haber una crisis espantosa. El gobierno dice, a los que no corrieron a sus trabajadores les voy a premiar dándoles un crédito desde los 25,000 pesos. Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene una pequeña empresa, ni siquiera hablaremos de una mediana, una micro, y les dicen, te voy a dar un crédito de 25,000 pesos. Una pandemia que ya nos lleva 2 meses en distanciamiento y sin actividades esenciales. Que ya en la Ciudad de México nos dijeron que a lo mejor para mediados de junio se empiezan a reabrir algunos rubros, para el 1 de junio algunas actividades esenciales más, pero vamos a seguir así.
Depende del semáforo. Entonces, a lo mejor en junio nos dicen que todo junio todavía no podemos reanudar. Y luego viene julio. 25,000 pesos te van a sacar del problema y luego te lo van a cobrar. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Ah, bueno, te van a dar chance de no pagar estos meses, pero no tienes el ingreso y luego lo vas a tener que pagar y a lo mejor te quedas sin trabajo. Tampoco vas a poder hacer frente. Bueno, pues el pobre famélico, imagínense que tiene la necesidad de robar por una medicina. Si fuera una medicina milagrosa que con una dosis se cura el hijo, pues ya la hicimos. Pero si es un tratamiento largo, ¿qué va a hacer las demás dosis? Entonces, se vuelve inaplicable el estado de necesidad específico, pero podríamos seguir invocando el genérico. Entonces, una persona que por una segunda, tercera, cuarta ocasión tuviera que cometer este robo, podría decir que está justificado ya no en términos del 379, sino en términos del 15 fracción quinta. ¿Sí queda clara la idea? Entonces son formas de estado de necesidad específicas que en un momento dado podríamos suprimir y no pasaría nada. Si nosotros derogáramos el 334 y el 379, las conductas que están permitiendo ahí en estado de necesidad estarían amparadas por el estado de necesidad que hoy conocemos como genérico. ¿Queda claro? Bueno, vamos a empezar ahorita, tenemos 23 minutos, de la inculpabilidad. Y la inculpabilidad, vamos a verla, se va a poder dar por tres aspectos. Si regresamos a este mapa que hemos utilizado ya varias veces, ya vimos estos, pues son los elementos, vimos que la culpabilidad va a tener tres elementos que son la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Dijimos que el sujeto tiene que ser imputable para cometer el hecho y que tendrá que responder de las conductas que realice siendo incapaz, pero cuando él provocó la incapacidad, que son las acciones libres en su causa. Esto ya lo vimos. Cada uno de estos tres elementos va a tener algo que lo elimina. Es decir, si hablamos de causas de inculpabilidad, la inculpabilidad sería el aspecto negativo de la culpabilidad. Pero si hablamos de cada elemento de la culpabilidad, cada uno va a tener un aspecto negativo. Tenemos un aspecto negativo de la imputabilidad, que es la inimputabilidad. Tenemos un aspecto negativo de la conciencia de la antijuridicidad, que es el error de prohibición invencible. Y tenemos un aspecto negativo de la exigibilidad de otra conducta, que es la no exigibilidad de otra conducta. Vamos a ver rápidamente el tema de la inimputabilidad. Si dijimos que la imputabilidad es la capacidad para comprender la ilicitud y para conducirse de acuerdo con esa comprensión, tendremos que interpretar que la inimputabilidad es la incapacidad para comprender la ilicitud o para conducirse de acuerdo con esa comprensión. Y en términos del Código Penal, tanto el federal como el local, es decir, tanto el artículo 15 del federal como el 29 del local, nos manejan que esto puede ser por padecerse trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Es decir, en el código, las dos formas de inimputabilidad son el trastorno mental, que implican la pérdida de la capacidad. Quiere decir que alguien sí es imputable normalmente, pero por alguna situación X, no me pregunten cuál, por una situación X, pierde la capacidad. En ese momento nos ubicamos en un trastorno mental y deja de ser imputable mientras sufra ese trastorno. Eso quiere decir que el trastorno puede ser transitorio o puede ser permanente. ¿Cuál va a ser la diferencia para los efectos penales? Si el trastorno mental es transitorio, al sujeto que realiza la conducta típica y antijurídica, que no delictiva, porque no habría culpabilidad, no se le aplica ni pena ni medida de seguridad. No se le aplica pena porque cuando cometió el hecho era inimputable, y no se le aplica medida de seguridad porque a la hora que lo estamos analizando ya no es inimputable. Entonces ya no hay que aplicarle el tratamiento. ¿De acuerdo? Si el trastorno mental es permanente, y por permanente no quiere decir para toda la vida, sino que tiene una duración prolongada y todavía se sigue padeciendo, entonces no se le aplica pena, pero sí medida de seguridad.
se le va a aplicar un tratamiento para inimputable porque eso significa que estamos en un estado de peligro. Una persona que o no entiende la norma y que la está violando o no puede conducir su conducta de acuerdo con esa comprensión, requerirá de un tratamiento porque lo puede volver a hacer. ¿De acuerdo? El desarrollo intelectual retardado, bueno, ya estaríamos hablando, por decirlo de una manera un poco más coloquial, de un retraso mental. A ver, permítanme tantito. Permítanme tantito. Bueno, entonces, perdón, decíamos, si una persona tiene un retraso mental, es cuando hablamos de un desarrollo intelectual retardado, y ahí sí va a hacer falta un tratamiento, porque, insisto, si no, seguiríamos en la situación de peligro de que volviera a cometer las conductas. El tratamiento que se pudiera dar puede ser en internación o en externación. Es decir, lo podemos mandar a un tipo de terapia y simplemente se le trata sin necesidad de internarlo. Por ejemplo, se me ocurre, y sin ser psiquiatra yo y sin saber qué tan cierto es, pero por sentido común, si pensamos en un cleptómano, pues no tenemos que internarlo en un psiquiátrico. A lo mejor podemos dar cierto tipo de tratamiento para, porque el cleptómano sabe que no está bien robar, pero tiene la compulsión para hacerlo. Entonces tal vez no puede evitarlo. Pero le podemos dar a lo mejor algún fármaco, a lo mejor le podemos dar algún tipo de tratamiento y podemos inhibirlo, sin necesidad de internarlo en un centro de tratamiento psiquiátrico. Si hablamos de una persona violenta, por ejemplo, que privó de la vida, pues a lo mejor sí lo tenemos que internar en un psiquiátrico para darle otro tipo de tratamiento. Y de verdad es que si alguna vez han estado en un psiquiátrico, es bastante impactante, ¿eh? O sea, el ambiente es bien difícil porque sí te sientes como inseguro, por decirlo de alguna manera. Y se los digo yo que he estado en psiquiátrico, no he internado, se los aclaro, no como paciente, pero he ido como abogado, por ejemplo, alguna vez que defendí psiquiatras y que tenía que ir a verlos para checar alguna cuestión de la defensa, o alguna vez para que mandaran un informe o cosas por el estilo. Pero también tuve la oportunidad de ir al Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es como el penal de máxima seguridad para enfermos mentales, y es de las sensaciones más espantosas que he sentido en mi vida. O sea, he estado en penales también como visitante nada más, en penales incluso de máxima seguridad, bueno, en uno, que es el de Almoloya, pero en este no se compara. Entonces, sí es delicado internar a alguien por una cuestión de inimputabilidad. Muchos de los casos se podrá llevar el tratamiento en externación y el tratamiento que se imponga para el caso de un inimputable no puede exceder de lo que sería el máximo de la pena que se pudiera imponer. Eso es uno de los derechos que tiene el inimputable.
Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si al terminar de aplicar el tratamiento el sujeto sigue con el estado de incapacidad, se le libera por lo que hace a la responsabilidad de carácter penal que hubiera podido tener, pero se le puede internar por motivos de salud pública de todas formas en un psiquiátrico. Entonces, pues bueno, legalmente se termina la consecuencia penal, pero lo pueden dejar materialmente ahí. En cuanto a las causas de inimputabilidad, independientemente de estas dos que son las que maneja la ley, la doctrina nos llega a hablar de otras que voy a mencionar muy rápidamente para ver si podemos hablar del error de prohibición rápidamente. Nos habla de la minoría de edad. La minoría de edad, hay quien dice que los menores de edad son inimputables, yo pienso que no. Yo pienso que, bueno, pueden ser considerados inimputables los menores de 12 años, pero a partir de los 12 y hasta antes de los 18 ya son sujetos del procedimiento ante un juez de adolescentes. Es decir, tomen en cuenta que hay un sistema integral de justicia para adolescentes y se manejan diferentes disposiciones para los menores que a partir de los 12 y antes de los 18 cometen estas conductas delictivas. La Constitución nos habla de conductas que la ley señala como delitos. La ley del Sistema Nacional, bueno, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes sí le dice delitos con toda la palabra, con toda la extensión. Entonces estamos hablando de que si un menor realiza una conducta tipificada por las leyes penales, porque son los mismos tipos que los de los adultos, cometería una conducta competencia del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pero no es que sea inimputable, sino que es sujeto al régimen de menores. Es un régimen distinto. Pero yo lo que quiero es que tengamos conciencia, y esa es mi postura. Aquí sí no me acuerdo cuál es la postura del doctor Franco, entonces a ver si no les puedo yo vacunar. Pero mi postura es que son imputables o pueden ser imputables tanto los menores como los adultos. Y pueden ser inimputables tanto los menores como los adultos, insisto, siendo imputables los de 12 a menos de 18. Los de menos de 12, la ley dice que quedan al cuidado de las instituciones de asistencia familiar y no los van a meter a un centro de reinserción ni nada. De hecho, a los menores de 12 a 14 tampoco se les decreta prisión normalmente. O sea, ni siquiera preventiva se puede y como medida de internación difícilmente podríamos pensar. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si un menor comete con otro menor un hecho que la ley señala como delito y uno es imputable y otro es inimputable? A cada uno le seguirían un procedimiento distinto ante el juez de adolescentes. A uno el procedimiento para imputables y a otro para inimputables. Entonces, no vamos a considerar a los menores de edad por el hecho de serlo como incapaces. Y yo nada más siempre les digo a ustedes que son de segundo semestre y que deben de andar entre los 18 y 19 años. ¿Se acuerdan cuando eran menores? ¿Se sentían incapaces? O sea, piénsenle un día antes de cumplir los 18. ¿Se sentían incapaces y luego ya al día siguiente se sintieron bien maduros? ¿O se seguían sintiendo iguales? A lo mejor si se comparan y dicen, no, cuando estaba a los 15 sí era yo bien inmaduro, pero de los 17 a los 18 difícilmente. Y así como que digan, no entendía lo que era la norma o lo que estaba prohibido y eso, pues tampoco es el caso. Entonces, vamos a considerar que no son incapaces por el hecho de serlo desde el punto de vista mental. ¿De acuerdo? ¿Podrá haber menores incapaces? Por supuesto, pero no lo serán nada más por ser menores, por lo menos a partir de los 12 años. ¿Queda claro mi punto de vista? Otro punto de vista de la inimputabilidad o causa de inimputabilidad se llega a manejar con el miedo grave. Cuando una persona tiene una situación de pánico, puede dejar de tener capacidad mental o capacidad de controlar sus impulsos. No sé si alguno de ustedes ha tenido una capacidad, una situación de un ataque de pánico, por ejemplo, pero el ataque de pánico puede ser inhabilitante. Si te llega a provocar un estado de incapacidad, bueno, lo que haríamos sería que se tomaría como un trastorno mental. Seguiríamos hablando de trastorno mental originado por el ataque de pánico. Y de esto estoy incluyendo, por ejemplo, y yo lo viví muy cerca, ahí en la facultad, cuando el sismo del 17, el de septiembre, que yo estaba caminando ahí por el pasillo donde estaba mi cubículo,
donde está ahora, bueno, en el que está el seminario, y a la hora que iba pasando por el seminario de laboral, ya que estaba temblando, la secretaria del seminario le entró un ataque de pánico y no se podía ni mover, y era una cuestión impresionante. Y es que la situación sí estaba para preocuparte, porque realmente caminabas y parecía que traías una borrachera, como nunca me he puesto, porque nunca me acuerdo haber temblado. Sí, a lo mejor estaba borracho y no me daba cuenta, ¿no? Pero parecía que estabas borracho, se empezaban a oír cristales, se empezaban a oír cosas que caían, seguramente de los libreros del seminario de ahí de laboral. Entonces decías, aquí ya quedé. Y bueno, la señora esta pues, estaba petrificada. Vamos a suponer que ante una situación de una amenaza que percibes, alguna situación, reaccionas de forma que te altera mentalmente. Si se llega a acreditar que esto fue un trastorno, bueno, pues evidentemente serás inimputable, pero porque hubo un trastorno mental que te eliminó la capacidad de actuar o de comprender la ilicitud. Y la última causa de inimputabilidad que vamos a comentar es la sordomudez. Ustedes, no sé si conozcan alguna persona que padezca de esta situación de la sordomudez, pero en realidad no tienen el mismo avance de desarrollo que una persona que no tiene ese padecimiento. ¿Por qué? Porque no tienen la misma habilidad para comunicarse. Y hay que reconocer que mucho de lo que nosotros tenemos ya dentro de nuestro marco cognitivo, dentro de nuestra estructura mental, es porque lo hemos recibido a través de la palabra. Desde quizá aprender a leer y escribir, se nos facilita mucho más cuando sabemos, cuando podemos escuchar, cuando podemos hablar. El comunicarnos, lo que en sus familias les dijeron desde pequeños que tenían que hacer o no hacer, todo lo que es el sistema de control social, lo vas a ir asimilando muchas veces a partir de la palabra hablada. Si no tienes cómo comunicarte, y entonces vamos a decir sobre todo el tema de la inimputabilidad, tiene que ver sobre todo con el sordomudo no instruido, es decir, el que no tiene cómo comunicarse, el que no sabe el lenguaje, así que de manos, el que no sabe leer los labios, el que no puede hablar, pues ¿cómo va a asimilar nuestras normas? Y nuestras normas, pues tienen que asimilarse, se tienen que conocer para que las puedas ir asimilando. Son una cuestión tan elemental que a lo mejor no implica que conozcas la ley penal. Ustedes, yo les apuesto lo que quieran, que nunca habían leído el tipo penal de robo y ya sabían que no había que robar, porque se los dijeron en sus casas, porque se los dijeron en la escuela. De alguna manera ustedes ya sabían eso. Ustedes ya saben, desde antes de leer el tipo de homicidio, ya sabían que no había que matar. Ya saben que hay ciertas conductas que no deben de hacer. Ustedes saben que si ven a una mujer en la calle la tienen que respetar, no porque conozcan que hay una conducta que pudiera ser de acoso, sino porque se supone que eso ya se los dijeron y ya lo asimilaron. Una persona sordomuda a lo mejor puede entenderlo, pero va a tardar mucho más. Y yo sí conozco gente que tiene sordomudez, o sea, que padece la sordomudez, y sí tienen una edad mental más pequeña, digamos, que la biológica. Entonces, a lo mejor una persona de 18 o 20 años tiene la edad mental de alguien de 14 o 15. Entonces, sí se pudiera llegar a dar un estado de inimputabilidad, sobre todo en el caso del sordomudo no instruido. Pero quedaría claro cuál es la esencia de la inimputabilidad entonces, es padecer el trastorno que te impide comprender la ilicitud o conducirse de acuerdo con esa comprensión. Salvo que la hayas causado dolosa o culposamente, porque en ese caso respondes por el delito por ser una acción libre en su causa. Y vamos a hablar, aunque sea muy brevemente, del error de prohibición invencible. Nosotros ya hablamos de otro error que tenía que ver con la tipicidad, que era el error de tipo. Cuando dijimos que el sujeto no conoce las circunstancias fácticas que están previstas en el tipo penal y que su existencia, es decir, la del error, impide la del dolo. Dijimos que el error invencible elimina dolo y culpa, el error vencible elimina el dolo, pero subsiste la culpa. Y esto partiendo de que estábamos con un dolo avalorado. Era un dolo en el que el sujeto solamente tenía que conocer lo que estaba haciendo y querer o aceptarlo para que hubiera dolo y no se requería que conociera la ilicitud. Ese conocimiento de la ilicitud vendría a ser esta conciencia de la antijuridicidad. El dolo lo ubicábamos acá, la conciencia lo ubicábamos acá.
Si el dolo fuera valorado, este elemento estaría dentro del dolo. Entonces, si nosotros tuviéramos un dolo valorado y lo ubicáramos aquí en la culpabilidad, como lo hacen las teorías causalistas, el error de hecho y el de derecho tendrían el mismo efecto de impedir el dolo y la culpa. Sin embargo, en el finalismo no hablamos de error de hecho y de derecho, sino de tipo y de prohibición, y tienen diferentes efectos. El error de tipo elimina la tipicidad cuando es invencible, porque elimina dolo y culpa, o elimina la tipicidad cuando, siendo vencible, es sobre un hecho que la ley no admite la forma culposa de realización, en términos de lo que hablamos la sesión anterior. ¿Qué pasa con este elemento de la conciencia de la antijuridicidad? Bueno, esto tiene que ver con la subjetividad de la ilicitud. Sería el aspecto subjetivo de esta antijuridicidad que no nos va a hacer falta para tener por demostrada la antijuridicidad. Nos va a hacer falta para ver qué tan reprochable es la conducta. Y se va a dar por demostrada, salvo que se demuestre su inexistencia. Y entonces aquí podría venir con el error de prohibición una situación que pudiera sonarnos algo contrario a un principio general del derecho que nos dice que la ignorancia de la ley no exime de su incumplimiento. Aquí nos dice la ley que el error de prohibición invencible elimina el delito porque se desconoce la existencia de la ley o el alcance de la misma, o bien porque se considera que está justificada la conducta. El primero, es el error de prohibición directo. El segundo, es el error de prohibición indirecto. Y de lo que estamos hablando no es de cualquier ignorancia de la ley. Si la ley está publicada, se da por cierto que la conocemos, porque nosotros la tenemos que tener ya asimilada. Esto va a operar, por ejemplo, para quienes vienen de una comunidad indígena, para quienes vienen de otro país que tienen un sistema normativo distinto, que sus pautas de comportamiento introyectadas, su esquema cognitivo, no les permite comprender nuestra ley. ¿De acuerdo? Yo les ponía como ejemplo a mis alumnos. Si tú piensas en un hindú que tiene una situación entre matar a una persona y matar a una vaca, va a matar a la persona, aunque la vida de la persona sea más importante que la de la vaca, porque en su marco cognitivo la vaca es un ser sagrado. Entonces no va a matar a la vaca. Digo, estoy hablando de bocón, a lo mejor sí la mataría y se la come y todo, pero en términos generales esa es la idea que tenemos. ¿Por qué? Porque no puede entender. Ahí puede conocer la existencia de la ley, pero no va a entender el alcance porque no la va a poder asimilar. Y entonces podríamos hablar de un error de prohibición. Este error podrá ser vencible o invencible, igual que el de tipo. Puede ser superable o no. Si no lo superas, pero tenías posibilidad de hacerlo, será vencible y en el caso de que el error es vencible, solamente se baja la culpabilidad, solamente baja la pena. Si nosotros vemos el artículo 66 del Código Penal Federal, por ejemplo, o el 83 del Código Penal Local, te dicen que va a bajar un porcentaje de la punibilidad cuando el error sea vencible, en el caso del de prohibición. No tiene que ver con el dolo y la culpa como el de tipo. Aquí solamente disminuye porque disminuye el reproche. Y para que se elimine la culpabilidad, tiene que ser inevitable, tiene que ser invencible. Y este aspecto de considerar que está justificada la conducta se refiere al error en el presupuesto fáctico de las causas de justificación. Si tú creías que había la agresión, si tú creías que estabas en una situación de peligro y no lo estabas. Vamos a suponer que tú llegas y estás viendo que están asaltando a una persona y la llegas a defender y matas al asaltante. Y en eso te das cuenta que estaban filmando una película y tú ya mataste al actor. Ahí hay un error en la causa de justificación. Percibiste como real una agresión cuando en realidad no lo era. ¿De acuerdo? No es que no entiendas la norma de que está prohibido matar. No entendías que estaba en un supuesto, tú creías que estabas en una norma permisiva y no lo estabas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí queda claro. Ya técnicamente mañana acaba el semestre. No sé qué pretendan ustedes que tengan. No sé qué hablaron, cuándo les van a hacer el examen. No sé si quieran que tengamos alguna otra reunión o no. Ustedes me dicen. Yo
pondría mi disponibilidad todavía, podríamos reunirnos, si quieren la semana que entra todavía, no sé, pero depende de ustedes, no sé cómo anden de exámenes. ¿Quieren que nos veamos el martes a las 11 de la mañana igual? A las 9, perdón, de 9 a 11. Ok, entonces yo me conecto y aquí los espero el martes. Que tengan buen día y buen fin de semana. Bye. Gracias.